Continuemos con nuestra serie de Santiago, la cual hemos titulado Hacedores de la Palabra. Hoy veremos la tercera enseñanza del mismo pasaje que estamos estudiando desde hace ya 15 días. Hace 8 días y hace 15 días hemos estado centrados en Santiago capítulo 5, versículos 14 y 15. Hemos estado aclarando muchas cosas importantes de este pasaje, hemos estado profundizando en él, y no solamente hoy, sino que con la ayuda de Dios dentro de 8 días estaremos una vez más en este pasaje. Así que leámoslo y veamos lo que Dios nos quiere enseñar hoy a través de su palabra. Santiago 5, 14 y 15 en la Nueva Traducción Viviente dice: ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecados, será perdonado. Esta es la palabra de Dios, es el pasaje que venimos estudiando una vez más. Ya 2 enseñanzas atrás hemos estado allí y hemos titulado como tema central estas enseñanzas, debilidad en la palabra, y esto porque precisamente nuestra primera enseñanza fue aclarando que el término que allí se traduce y en la mayoría de traducciones como enfermedad realmente es debilidad. Así que no debería ser está alguno enfermo, sino está alguno débil, que es el término correcto. Entonces, estuvimos la primera enseñanza aclarando esto. Realmente allí la palabra de Dios más que enfermedad física, aunque esto podría implicar ciertamente alguna enfermedad física, realmente está hablando es de debilidad del alma, del corazón. Y como vimos, y cuántas enfermedades del alma, del corazón, que no las puede curar el médico, que no las puede sanar una pastilla, que no hay ningún medicamento que pueda llegar hasta allí, pues obviamente nosotros tenemos, ahí sí se puede decir de esa manera, que es muy correcta, al médico de los médicos, aquel que llega donde la ciencia humana no llega. Y ciertamente muchas enfermedades, aún del cuerpo, pueden ser a causa de esas enfermedades del alma. Así que vimos cómo es hermoso saber que este pasaje va más allá todavía. No es que al entender que esto habla de una debilidad del alma, entonces se pierda la esencia del pasaje, al contrario, se recupera. Se entiende más profundamente que esto habla de algo más fuerte, más difícil, y allí encontramos una verdadera promesa. Pero en nuestra segunda enseñanza hace 8 días vimos entonces que para esto se necesita reconocer que también hay un liderazgo o un servicio, personas que están encargadas, que tienen una autoridad dada, impuesta por Dios, no para abusar, sino para con esa autoridad servir a la iglesia, y que la iglesia también debe reconocer esa autoridad, ese liderazgo espiritual, como lo queramos llamar, para que podamos así funcionar como un cuerpo sano, hablando del cuerpo de Cristo, de la iglesia, para que todos podamos ser sanados, porque a veces esas enfermedades del alma, del corazón, no solamente nos afectan a nosotros, afectan a los que están a nuestro alrededor. Así que hace 8 días vimos que aunque ciertamente el Señor es el que obra, o bueno, eso no fue tanto lo que vimos, lo dijimos, pero lo que vimos fue que aunque el Señor es el que obra, pero Dios tiene instrumentos. Dios usa a personas y vimos la importancia, la necesidad de hacer parte de una iglesia local y de reconocer ese liderazgo, no para ponerlos allá arriba en un pedestal y adorarlos o idolatrarlos, sino para reconocer que hay un orden dentro de la iglesia de Dios y que esto es de mucho beneficio y podría traer mucha sanidad a nuestras vidas, a nuestro corazón. Pero hoy sí quiero que nos centremos en esa parte, y es en la parte que hace el Señor, que obviamente para mí es posiblemente lo más importante. ¿Qué hace entonces el Señor en la debilidad? Hemos hablado un poco de esto, pero hoy lo vamos a profundizar. Por eso la tercera enseñanza de este pasaje es fortaleza en la debilidad. Claro, entonces Cristo usa las herramientas, pero Él es el que obra. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo obra Cristo en esta debilidad? Ya hemos visto entonces hace 8 días, Dios tiene sus herramientas. Hay un liderazgo o unos, para utilizar el idioma original, los presbíteros de la iglesia, es un término correcto. Nosotros en nuestro contexto los llamamos pastores, se puede llamar también siervos, se podría hasta llamar obispos, pero recordemos que eso no son títulos para otorgarle a un nombre y exaltarlo, sino para reconocer su labor. Quizá el término que más utilizamos nosotros, que igual es correcto, es pastor, que significa lo mismo. Lo que pasa es que un título de eso se le puede subir a la cabeza a cualquiera. Dios quiera que no nos pase a nosotros. Ahora está el título de siervo. Hoy muchas personas se hacen llamar siervos, pero llamen los siervos del Altísimo. Allá viene el siervo de Dios.
Y parece que esos títulos que en sí mismos no son malos, pero que deberían ser para antes uno estar humilde, reconocer que estás para servir, se le pueden subir a la cabeza. Bueno, que Dios nos guarde de eso. Pero creo que esta enseñanza de hoy aterriza todavía más esa idea, porque al final, mis hermanos, no son los siervos del Altísimo, no son los presbíteros, no son los obispos, no son los pastores, no son los líderes. Es el Señor de la iglesia el que finalmente obra. Esa es la realidad. Quien fortalece en la debilidad es Cristo mismo, el amo, dueño y Señor de la iglesia. Así que veamos esto allí, mis hermanos, a través de algunos puntos. De hecho, a través de 3 puntos. Y lo primero que quiero que veamos es la unción del Señor. Y me encanta esto. Hasta término que muchos han utilizado para adjudicarse como títulos especiales. El ungido, allá viene el ungido. Miren, mis hermanos, de hecho es todo lo contrario. En la iglesia no hay unos cuantos ungidos. En la iglesia todos somos ungidos. Aunque yo quiero aclarar para que no se malinterprete. Este primer punto lo vamos a ver en el versículo 14, pero antes de ir allí, una vez más, Cristo usa herramientas. Es más, me encantaría mejor usar esa palabra. Los líderes, pastores, maestros, ancianos, diáconos, no sé cómo los queramos llamar, solo somos herramientas rústicas. Mis hermanos, perdón lo que voy a decir, pero es la verdad, y es más, es un término bíblico. Somos tiestos de barro usados en las manos de Dios. La gloria y la excelencia no son nuestras, son de Dios. Pero saben, mis hermanos, ciertamente, aunque el término ungido es de hecho el mismo término que se traduce como Cristo. Cristo es el ungido con mayúscula, pero la palabra de Dios enseña que todo cristiano es ungido. Es decir, que todo cristiano es un vaso, aunque sea de barro, pero especial en las manos de Dios. Y esto es tan importante, y aquí es donde llega el punto, lo que decíamos. Se ha utilizado tanto este pasaje para la enfermedad física, pero yo lo voy a decir de esta manera. Imaginémonos, y a lo mejor no hay que imaginarnos, sino que todos lo hemos vivido, que hemos cometido un error, que hemos fallado, que hemos pecado, y que la situación está difícil, pero que estamos genuinamente desde el corazón arrepentidos. Y que nosotros nos acercáramos a un liderazgo de iglesia local sano, o a los ancianos de la iglesia, o a los pastores o pastor, bueno, en fin, a una persona a quien Dios ha puesto como autoridad sana dentro de la iglesia, le contáramos esta situación, le dijéramos lo que hicimos, lo hacemos no porque nosotros creamos en que aquí hay un confesionario, sino porque estamos tan cargados con esa situación. Ese es el contexto de lo que hemos venido aprendiendo en este pasaje, en las enseñanzas anteriores, que necesitamos desahogarnos, contarle a alguien. Es más, nos sentimos desahuciados, como tristemente a veces nos pasa, sentimos que Dios está lejos de nosotros porque es que lo que hicimos fue terrible. ¿Y qué hace entonces este líder? ¿Será que Él nos recuerda que somos perdonados por Cristo, que somos santos? Hermano, lo que hiciste estuvo mal, sí, estuvo mal, pero gracias a Dios que estás arrepentido genuinamente, pero recuerda que a pesar de tu pecado, Cristo murió por ti y su sangre te ha limpiado, te ha lavado. Así que imaginémonos que este líder, en lugar de lo que hacen muchas veces muchos líderes, aunque muchos si hiciéramos eso dicen que es que somos alcahuetes, pero si en lugar de criticarnos, señalarnos, condenarnos, ponernos unos 2 o 3 años en disciplina y decirle a todo el mundo lo que hicimos para avergonzarnos y dejarnos aplastados, nos recordara el Evangelio y nos recordara, es más, hiciera algo para recordarnos que a pesar de lo que hicimos, Dios no nos ha desechado y somos especiales en las manos de Dios. Pues eso es de lo que está hablando este pasaje. Pensemos en esa palabra unción que está allí en el texto. Santiago 5:14. Recordemos, esta traducción dice enfermo, pero dice el idioma original débil, a causa de un dolor del alma, es lo que realmente está diciendo. Que llame a los ancianos. Utilicemos esa palabra que es la correcta. Que llame a aquellos a quienes Dios les ha dado esa autoridad para servir, para sanar, para ir al débil, al caído. Imaginémonos como un médico que va y estudia y se gradúa con honores, pero luego va a ejercer la medicina en un hospital. Él no está para darle un golpe al que se accidentó, él está para curar al que se accidentó, al que está enfermo. Asimismo, puede ser una ilustración de aquellos a quienes Dios nos permite estar frente a la iglesia como ancianos. ¿Para qué? Para que si viene un enfermo del alma, lo aplastemos, lo hiramos más.
o sanemos con la ayuda de Dios. Pues más, es que solo somos tiestos de barro para recordarles lo que Cristo hizo por ellos. Llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él. En lugar de aplastarlo, es mi hermano, qué bueno que has reconocido tu pecado, vengo a orar por ti. ¿Para qué? No solamente a orar, y lo unjan. Mis hermanos, yo tengo que decirlo, yo solamente recuerdo en toda mi vida de iglesia, que es desde que nací, una vez hubo un pastor que vino de otra parte e hizo esto de ungir, pero él no lo hizo en este contexto, me acuerdo de eso. Él no lo hizo en el contexto de la debilidad. Es que lo que les digo es más, hasta fue un pastor que vino de otra parte. Y perdón lo que voy a decir, pero honestamente, y Dios sabe que estoy diciendo la verdad, era una payasada. Porque lo que digo, él ni siquiera sabía quién estaba realmente débil. Es más, él lo estaba haciendo era diciendo que quién estaba enfermo, que él venía a ungirlos. Solamente recuerdo alguna vez en la historia de mi vida como creyente, de toda mi vida, que alguien haya hecho esto. Pero tratemos de imaginar el contexto de estas palabras. Tratemos de imaginar una iglesia que entendía lo que era la unción. Y aquí la unción o ungirlo con aceite no era para sanidad, porque mis hermanos, ¿para qué entonces tenían que llamar a los ancianos y para qué tenían que orar por él? Mis hermanos, es al contrario. Este acto, como lo vamos a ver en un instante, es un reconocimiento de la autoridad de Dios en la iglesia de parte del que está débil, pero a la vez es un reconocimiento de los ancianos de la iglesia, de que esa persona, a pesar de su debilidad, todavía es una persona que es parte de los miembros de Cristo, que es parte de la iglesia de Cristo, y lo que hacen con esta unción es recordarle que él pertenece a Jesús, aquel cuyo nombre es sobre todo nombre, que entregó su vida en una cruz para perdonar sus pecados. Es como si ciertamente le dijeran, mira, venimos a orar por ti, para restaurarte, para levantarte, aunque no somos nosotros. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a orar por ti, te vamos a ungir con óleo, con aceite, pero invocando sobre tu vida el nombre de Cristo Jesús. ¿Saben lo que eso significa? No es simplemente que ellos dijeran en el nombre de Jesús, porque mis hermanos, eso no es un mantra. Esas palabras no son sencillamente una abracadabra que tiene poder, es recordarle a esa persona a quién le perteneces. Mi hermano, no importa lo que haya pasado, no importa a causa de que estás tan débil, tan desahuciado, te sientes, hasta te estás desechando a ti mismo por lo que pasó. ¿Sabes una cosa, mi hermano? Eres mi hermano, vengo a orar por ti. Y sabes una cosa, vengo a recordarte que Cristo es tu Señor. Mis hermanos, recordemos que Santiago escribió una iglesia que venía del judaísmo. Ellos sabían muy bien lo que era la unción. A veces nosotros los cristianos del siglo XXI somos los que no entendemos mucho esto. Vayamos por un rápido recorrido por el Antiguo Testamento. Estas personas sabían muy bien lo que significaba. Veamos un rápido recorrido del Antiguo Testamento sobre lo que era la unción y ellos lo entendían. Levítico 8:12. Luego derramó un poco de aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón. Este es Moisés consagrando a Aarón como el sumo sacerdote. Y de esta manera lo ungió y lo santificó para su labor. Tratemos de imaginar esto. ¿A quiénes se ungían en el Antiguo Testamento? A hombres falibles, imperfectos como Aarón, pero para que cumpliera la labor de sumo sacerdote. Y esta unción lo que hizo fue declararlo santo, ungido, apto para esa labor. Imagínate que tú y yo hemos cometido un error, hemos fallado, estamos débiles a causa de nuestra debilidad en la carne, como ya lo vimos, pero estamos arrepentidos genuinamente. ¿Qué debería ser el liderazgo de la iglesia cuando yo llamo a estas personas o a los ancianos de la iglesia mejor? Cuando yo los llamo para que vengan, ¿qué deberían hacer? Recordarme, mira, en este momento, cuando tú has reconocido tu pecado, a pesar de tus errores y fallas, tú tienes aún la misma posición como en el Antiguo Testamento la tenía Aarón, porque ciertamente todo cristiano, y ahí es donde falla terriblemente la religión popular, allá tienen unos cuantos sacerdotes, todo cristiano en la iglesia verdadera es sacerdote. Es recordarle, mi hermano, tú haces parte de este sacerdocio. Ay, pero un pecador como yo, un frágil, un débil como yo. Es que Dios escogió fue lo débil del mundo para avergonzar a lo que se cree fuerte. Pero a veces los cristianos no entendemos eso, y perdón lo que voy a decir, pero a veces los ancianos de la iglesia no entendemos eso. Primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Entonces Samuel tomó un frasco de aceite de oliva y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Besó a Saúl y dijo, hago esto porque el Señor te ha designado para que gobiernes a Israel, su posesión más preciada. ¿A quién ungían entonces en el Antiguo Testamento? A los sumos sacerdotes, a los reyes. ¿No dice la Biblia que tú y yo somos reyes y sacerdotes?
¿Creen ustedes que en el momento de mayor debilidad nuestro deberían recordarnos esto, que somos reyes, que somos sacerdotes, que somos apartados de Dios, que a pesar de nuestras fallas somos santos, o nos deberían aplastar? Alguien dice, ay, pero es que eso es alcahuetería. Es que cómo vas a decirle a una persona en tanta debilidad que recordarle que es rey y sacerdote porque está arrepentido y porque lo que necesita en ese momento la persona es una palabra de aliento. Voy a decirlo de esta manera, contexto de Santiago. ¿Recuerdan todo lo que nos ha enseñado Santiago? Ser hacedores de la palabra. Pero me encanta cómo está terminando Santiago, porque ciertamente está terminando. Solamente faltan un par de pasajes más. Mis hermanos, pero ¿saben qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Pero seamos honestos. Ninguno puede decir que es hacedor perfecto de la palabra. Y al final todos somos débiles y pecadores. Hay demasiada gracia en esta verdad. ¿Y saben cuál es el asunto? Que uno en medio de esa debilidad, que sí está arrepentido, no es que uno esté como el, perdón, nuevamente, como el de la religión popular, peco, rezo y empato. No, no. He pecado, pero estoy arrepentido. Viene un anciano de la iglesia y me recuerda lo que Cristo hizo por mí. Y que a pesar de esa debilidad soy rey, soy sacerdote. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Ramá. El aceite también de la unción recordaba que no solamente tenían el poder para ser reyes, sino que Dios estaba con ellos. Imaginémonos eso, uno en su debilidad y que venga un anciano de la iglesia a recordarle, mi hermano, pero Dios está contigo y su espíritu no te ha abandonado. Es más, ¿sabes por qué te has arrepentido y por qué estás tan débil? Porque el Espíritu Santo mismo es el que te está haciendo sentir de esa manera por tu pecado. Porque si no fueras cristiano, en lugar de estar débil, triste, angustiado, hasta decaído, a lo mejor hasta enfermo físicamente por tu pecado, si no fuera por el Espíritu, tú estarías antes feliz que nadie te vio. O a lo mejor estarías lamentando las consecuencias de tu pecado, no acercándote más a la iglesia, pidiendo que oren por ti y que te ayuden a ser levantado. Lo que pasa es que hoy muchos cristianos no hacen eso porque la idea que tenemos de un lugar que se hace llamar iglesia, y peor aún, del liderazgo de los ancianos de la iglesia, es que donde se den cuenta de lo que hice, me aplastan. En lugar de venir a recordarme lo que Cristo hizo por mí. En lugar de venir a recordarme el nombre que es sobre todo nombre, el único perfecto rey, sacerdote, que perdonó nuestros pecados para que tú y yo, a pesar de lo que somos, podamos estar confiados ante su presencia. Segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículo 4. Después llegaron los hombres de Judá y ungieron a David, rey del pueblo de Judá. Luego los hombres de Judá reconocieron que David era su rey. ¿Notamos eso? Es decirte, mi hermano, vamos a ponerle ejemplo, si te pasara a ti que lo mismo, estás débil, triste, angustiado por tus errores, por tus fallas, y nos llamas a nosotros, y dices, es que estoy arrepentido, es que me duele mi pecado, pero ¿por qué soy tan débil? ¿Por qué soy tan frágil? ¿Por qué todavía tan humano? Y entonces venimos nosotros y te recordamos. Pero a pesar de eso, y gracias a que estás arrepentido, eres un ungido de Dios. Eres un sacerdote del Rey Altísimo. Eres un rey junto con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hacemos esto. Mis hermanos, a quienes escribió Santiago, él no tenía que recordarles esto. Ellos se conocían la historia al derecho y al revés. No solamente David fue ungido 2 veces, 3 veces. Porque no solamente Samuel lo ungió aún antes de ser rey, sino que los hombres de Judá, del reino del sur, lo ungieron reconociéndolo como rey. Pero en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 3, los del norte también lo ungieron, de modo que allí en Hebrón el rey David hizo un pacto entre el Señor con todos los ancianos de Israel. Allí tenemos hasta la palabra ancianos. Y lo ungieron rey de Israel. Lo reconocieron. Mis hermanos, eso es lo que significa realmente la unción. No es que nosotros vamos a ungir a las personas y ahora ellos son ungidos, es precisamente recordarle. Por eso es que la mayoría de iglesias cristianas ahora no utilizan el aceite como tal, porque eso era un símbolo, no es el aceite. Y notemos que no está hablando tanto de sanidad física. Mis hermanos, David, que se sentía el menos. Me imagino la primera vez que lo ungieron, ¿recuerdan el contexto? Samuel venía a ungir al próximo rey de Israel, a quien llamó Isaí, a 7 de sus hijos. ¿Quién le faltó por llamar?
David, porque sentía que era el menos. Sin embargo, ¿qué dijo Samuel? Si tu hijo, el menor, el que no has llamado, no está aquí, no vamos a empezar. Y finalmente, ¿a quién ungió Samuel? ¿Al más fuerte? ¿Al más débil? Mis hermanos, preguntémonos, cuando pensamos nosotros que en la iglesia hay ungidos, vamos a hacer el ejercicio. Imaginémonos por un instante, un segundo. Olvidémonos por un segundo de todo lo que acabamos de ver. Solo por un segundo. Hasta hace 10 minutos, para la mayoría de nosotros, ¿quiénes eran los ungidos en la iglesia? Los más fuertes, ¿cierto? Los líderes. El ungido, ¿quién? Los ungidos. El pastor junto con su grupito allá de los más santos que no se puede juntar con los más pecadores. Bueno, bíblicamente son los más débiles. Bueno, todos realmente, porque todos somos débiles. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 15 y 16. Entonces el Señor le dijo, esto es al profeta Elías. Entonces el Señor le dijo, regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Se ungía a los reyes. Este es Elías ungiendo a este profeta. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel-Meolá, para que tome tu lugar como mi profeta. Entonces, ¿a quiénes se ungía? A los sacerdotes, a los reyes, a los profetas. Sin embargo, eran hombres perfectos, débiles, humanos. Mis hermanos, eso mismo es lo que debería recordarnos a nosotros esto. Quiero aquí solo hacer un pequeño paréntesis. Estaba hablando con mi esposa sobre esto. Ella tiene un contexto muy católico y le hice la pregunta. ¿La iglesia católica unge? Sí. En 3 ocasiones. Cuando bautizan, en el bautismo de los niños, la iglesia católica unge a los niños en el bautismo o a la persona que se haga bautizar en la iglesia católica. En la confirmación y la famosa extrema unción antes de morirse. Mis hermanos, y aquí tengo que decirlo, bueno, en un sentido yo estoy de acuerdo y en contra. Alguien diría, ¿cómo así? No, espere. Estoy de acuerdo porque es que la Biblia habla de unción, pero estoy en contra a la vez también. ¿Por qué? Porque la Biblia no dice que debe ser en el bautismo, ni que debe ser en la confirmación, ni antes de morirnos. La Biblia dice que si se usara esto de la unción es para ungir a los débiles, para recordarle a aquel que está débil, que la fortaleza viene ¿de quién? Del Señor. Ahí es donde vamos. El sacerdote va a ungir al que se va a morir. No, mis hermanos, el supuesto sacerdote debería recordarle a todos los que están a su alrededor que todos son sacerdotes, igual que él, pero no es así. Pero pregunta, ¿pero lo hacemos también nosotros? ¿Para qué criticar allá la religión popular si a veces nosotros ni siquiera hemos entendido esto? Quiera Dios que lo comprendamos. Éxodo capítulo 30, versículo 26 al 29, versículos 26 al 29. ¿Qué más se ungía? Utiliza este aceite, esto es Moisés, Dios diciéndole a Moisés, sagrado para ungir el tabernáculo, el arca del pacto, la mesa y todos sus utensilios, el candelabro y todos sus accesorios, el altar del incienso, el altar de las ofrendas quemadas y todos sus utensilios, y el lavamanos con su base. Conságralos para que sean completamente santos. Mis hermanos, esos eran solo utensilios hechos de materiales humanos por manos humanas. Cuando vino el aceite de la unción, esos utensilios quedaron ¿qué? Completamente santos. Después, todo lo que tenga contacto con estos objetos quedará santo. Imaginémonos esa persona débil, cansada, fatigada, se siente destruida, abrumada por su condición. Vienen los ancianos de la iglesia y le recuerdan, tú eres santo, tú eres sacerdote, tú eres rey, tú eres profeta. Tú eres ungido en las manos de Dios, a pesar de quién eres, a pesar de tu debilidad. Dios te fortalece con su verdad, con su palabra. Mis hermanos, es así como lo hemos entendido. Y ciertamente esto puede implicar también un grado de sanidad física. Marcos capítulo 6, versículo 13. Cuando Jesucristo envió a sus apóstoles, a sus discípulos, cuando envió a los 70 para que fueran y llevaran el evangelio, Marcos 6:13 dice, también expulsaban muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite de oliva, con óleo. También esto puede implicar una sanidad física, pero no está exclusivamente para una sanidad física, como muchas veces se ha usado este pasaje. Así que en este primer punto, espero que haya quedado claro, mis hermanos, que lo hayamos podido entender. La unción va más que para ungir a un enfermo o a una persona que está al borde de la muerte. La unción es para el débil. Hoy alguien puede decir, entonces deberíamos usar aceite
Mis hermanos, no sé si deberíamos hacerlo o no hacerlo. Lo que pienso es que si lo hiciéramos no estaríamos pecando, no estaríamos haciendo nada extraño, nada raro. Pero recordemos que el punto no es tanto el aceite. El problema es que muchos se han centrado a veces en el aceite. El punto es la unción. El punto ni siquiera es que el aceite es lo que los unge, porque ahora es en el nombre del Señor Jesús. Es recordarle a esa persona el evangelio, lo que es en Cristo, para que esa verdad lo fortalezca, la verdad de Cristo lo fortalezca. Mis hermanos, ojalá que a ninguno de nosotros nos pase que estemos en tal debilidad y tengamos que recurrir a esto, pero si nos llegara a pasar, ahí sí diría, ojalá la práctica se haga correcta y podamos ser recordados de esta manera, o mejor dicho, ser fortalecidos de esta manera por el Señor. Así que, aunque son los hombres, los instrumentos, los ancianos de la iglesia, ellos solamente deben de recordarle a estas personas quién es su Señor y lo que su Señor ha hecho por ellos. Que el verdadero ungido de los ungidos los ha separado para Él y los ha hecho santos a pesar de su debilidad, que los ha hecho reyes, sacerdotes, profetas, mis hermanos, porque todos profetizamos, porque todos proclamamos el Evangelio de una u otra manera, porque todos somos parte del pueblo de Dios, de sus voceros. Esto nos lleva a nuestro segundo punto y es la salvación del Señor. La salvación del Señor. Cuando uno está allí, afligido, angustiado, triste, devastado por sus errores y sus fallas, necesitamos que vengan los ancianos de la iglesia y oren por nosotros y nos fortalezcan recordándonos. Ahí es donde vamos. ¿Cuántas personas cuando han cometido un error sienten que han perdido su salvación? Pues hay que venir a decirles, recuerda que tienes un Salvador. Recuerda que Cristo murió por tus pecados. En ocasiones he utilizado esta ilustración, pero pensemos, el primer día en que nosotros llegamos a los pies de Cristo, ¿cómo llegamos? ¿Cuál fue nuestra condición? Pecadores. Nos predicaron de un Salvador. ¿Cómo nos sentimos cuando nos arrojamos a los brazos de Cristo? No descansamos, perdonados. Pero resulta que luego llevamos 5, 10, 15, 20 años como cristianos. Cometemos un error y una falla y perdemos nuestra salvación. Venga, ¿por qué no nos recuerdan el Salvador que hace 20 años nos salvó? El mismo que hace 20 años perdonó nuestros pecados, ¿no lo puede perdonar hoy? Pero a veces, ¿qué hacemos? Condenamos a la persona. Muchos, tristemente, ahora entonces se van de la iglesia y se descarrían porque es que, a ver, ahí es donde vamos. Si fuera la persona que llegó allá del mundo cargado de pecado y de maldad, estamos felices porque vino a la iglesia y ojalá Dios toque su corazón y si se arrepiente, tus pecados han sido perdonados, has entrado en el reino, bienvenido, gocémonos mis hermanos, miren, un pecador reconoció a Cristo Jesús, pero si es el hermano que llevaba 20 años pero cometió un error, no, a él sí no. A él sí hay que aplastarlo y hay que ponerlo allá en el rincón, porque es que, esperen, ¿no necesita él el mismo Salvador? Perdón lo que voy a decir, pero si así es, mis hermanos, entonces yo prefiero arrepentirme el último día de mi vida. No estoy diciendo que eso sea lo correcto, pero preferiría ser el buen Dimas, que no se llama así, pero prefiero ser el ladrón al lado de la cruz que en el último momento se arrepintió. Porque si uno va a vivir la vida cristiana pensando que por cualquier error o cualquier falla, o cada que comete un pecado a causa de su debilidad, va a estar perdiendo la salvación, mis hermanos, perdón lo que voy a decir, pero que Cristo está ya en el libro de la vida, con papel y lápiz, no lapicero, sino lápiz, apuntando, Alex Ruiz, cometió un error, borrando. A ver cuándo se arrepiente. ¿Se va a volver a arrepentir? No, mis hermanos, ese no es Dios. Y muchos cristianos se viven en sus debilidades, se viven tirando al infierno cada rato, mis hermanos. No estoy justificando ningún pecado, pero ¿qué necesitamos en ese momento? Recordarnos el Salvador que tenemos. Si hemos caído y estamos débiles y estamos sufriendo por ese pecado, hemos reconocido nuestro pecado como David. Claro, mientras callamos envejecen nuestros huesos y hasta lloramos por ese pecado, pero tenemos a un Salvador. Lávame de mis pecados, límpiame de mi maldad. Contra ti he pecado, pero gracias, qué alegría para aquel cuyo pecado ha sido perdonado. Veamos esto en la primera parte del versículo 15. Una oración ofrecida con fe o con confianza. Y en este caso, ya lo dijimos hace 8 días, pero lo quiero enfatizar. ¿Quién es el que debe tener fe? Y aquí sí lo digo. Mis hermanos, lo voy a decir a título personal. Como pastor, yo soy el que tengo que tener fe, confianza de que el Señor va a levantar a esa persona. Porque si no, yo digo, hermano, yo oro por usted, pues ahí en esa condición, pero vamos a ver si... Y ya yo empiezo con recelo con el hermano. No, pues después de ese error, sabe que de lejitos, vamos a ver qué pasa con el hermano. Yo soy el que tengo que tener confianza en Cristo,
en que, como dice esta traducción, sanará al enfermo, pero el idioma original dice salvará. Por eso este segundo punto salvará. Salvará al cansado o salvará al debilitado. De hecho, literalmente dice salvará al que necesita ser levantado. Este hermano viene y me habla de su condición, de su debilidad. Yo le digo, mi hermano, le recuerdo el evangelio, Cristo murió por ese pecado, eres rey, eres sacerdote, eres profeta, eres santo, eres ungido, eres separado para Dios, Cristo murió por tus pecados, voy a orar por ti con fe y con confianza, que el Señor te va a levantar de esa condición y te va a dar la fortaleza para vencer tu pecado, así que yo oro al Señor y tengo que tener yo la confianza de que el Señor, porque no soy yo, no es el hermano de hecho me está diciendo que es débil y yo sé que él es débil porque yo también soy débil. Y yo también lo reconozco. Y si no fuera por el Señor, nadie podría estar en pie, empezando por mí. Entonces yo soy el que oro con confianza. Yo sé que el Señor lo va a levantar. Yo sé que el Señor lo va a fortalecer. Yo sé que ese hombre está, o esa mujer, o esa persona está arrepentida. Así que voy a orar por él, le voy a recordar el evangelio y voy a decir, Señor, por favor, tú eres el único que lo puedes fortalecer. Levántalo y ayúdalo a que no caiga. Esa debe ser mi confianza. Yo soy el que tengo que creer que ese enfermo espiritual, que ese cansado espiritual, que ese caído va a ser levantado por Cristo y el Señor lo va a sostener. Ah, qué diferente esto. ¿Qué es lo que tengo que recordar? Que hoy, ayer, hoy y mañana tenemos un Salvador. Ahorita la hermana Paula lo decía. Aquel que murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Los pecados pasados, por ellos murió Cristo. Por los presentes también, pero por los futuros, ¿qué? ¿Con penitencias? ¿Con Padre Nuestros y Ave Marías? El mismo Salvador que nos salvó ayer nos debe salvar hoy. Y si mañana estamos con vida, yo sigo necesitando a este Salvador. Porque yo no quiero pecar, pero yo no sé si mañana caigo. Pero si 7 veces cae el justo, Él lo levanta. Él. Por eso necesitamos una iglesia sana, donde haya ancianos sanos, para que, aunque en medio de la congregación haya debilidad, recordemos que estamos es para orar por el débil, para levantar al débil, para ofrecer una oración con fe, para creer que esa debilidad del hermano va a ser fortalecida en el nombre del Señor. ¿Alguien se siente débil de esta manera? Mis hermanos, oremos los unos por los otros. Es más, yo en este momento lo quiero decir, ora por mí. No pienses que yo soy cuerpo glorioso. Yo también necesito ser fortalecido. Todos lo necesitamos. Oremos los unos por los otros. De hecho, más adelante eso es lo que la palabra de Dios nos va a enseñar. Porque nosotros, si tenemos el evangelio verdadero, no somos de aquellos que creemos que los cristianos ya somos perfectos. Ninguno es perfecto. Y todos estamos todavía en un cuerpo de carne débil, que si no hemos caído es porque Cristo nos ha sostenido, pero que sé que hay muchas personas, y hasta me puedo incluir, que en ocasiones hemos caído, pero ¿quién nos ha levantado? Yo tengo que decirlo, en mis caídas no ha sido tristemente a veces el liderazgo, los ancianos de la iglesia los que me han levantado, ha sido el Señor. Pero recordemos que Dios quiere que haya una iglesia sana donde los ancianos de la iglesia entiendan esto y en lugar de aplastar al que está caído, puedan orar por él, levantarlo, o mejor, puedan orar por él para que sea el Señor quien lo levante. El Señor hará que se recupere. Yo pienso que si tuviéramos más iglesias como estas, mis hermanos, habría mayor sanidad en la iglesia. Hasta lo puedo decir, hasta física, porque una vez más, ¿cuántas de esas debilidades del alma aún causan enfermedad en el cuerpo físicamente hablando? Literalmente el idioma original dice salvará al que necesita ser levantado. ¿Quién es el único que nos puede levantar? Pero necesitamos ancianos que oren por los caídos. Hay una frase que es triste, pero es real. Se supone que en el ejército, se supone que allá en la guerra, ¿qué hacen los compañeros de los soldados caídos? ¿Los dejan allá? Se supone que van y los ayudan. Dentro del ejército hay personas, hay hombres, hay soldados que están allí para socorrer a su compañero caído. Pero es cierto lo que dicen por ahí, aunque suena triste y lamentable. Ojalá no nos pase a nosotros, pero la iglesia es el único ejército que abandona a sus caídos. Esa es la realidad. Ojalá no nos pase a nosotros, mis hermanos, y que hoy la palabra de Dios nos lleve a entender esto. Tenemos que ser hacedores de la palabra, y esta palabra también está allí en ese contexto de Santiago. Estamos estudiando Santiago.
Santiago no nos está diciendo que tenemos que ser hacedores de la palabra y que somos perfectos. Sí, debemos ser hacedores de la palabra, pero si hay alguien que no está siendo hacedor de la palabra, hay gracia, arrepentámonos, reconozcamos. Es más, lo digo, yo en este mismo estudio de Santiago, y perdón por hablar de manera tan personal, pero es que de verdad, yo miro estas enseñanzas y honestamente digo, cuántas fallas en mi vida, cuánta debilidad, mis hermanos, pero no es para aplastarnos. Es para alentarnos, para animarnos, para orar los unos por los otros y saber que el Señor es capaz de levantarnos de esa condición. Mateo capítulo 24, versículo 13. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. ¿Por qué he traído este versículo? Porque ciertamente Dios nos salvó, pero ciertamente necesitamos ser salvos y necesitamos perseverar. Este versículo es verdad, es verdadero, independientemente del contexto en el que esté. La salvación es algo pasado, presente y futuro. A veces nos confundimos. Ya somos salvos, amén, pero necesitamos seguir siendo salvos. Mis hermanos, ya Cristo murió por nuestros pecados, amén, pero Él no solo murió por nuestros pecados, Él fue sepultado y resucitó al tercer día y ascendió a los cielos, porque todo cristiano también necesita perseverar, pero en las manos de Cristo, sabiendo que Él es el que nos fortalece, no en orgullo, no en arrogancia y en jactancia. Pensemos en lo que el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 20. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo. O sea, Cristo no se quedó en la tumba, pero saben también, pero ¿por qué Cristo no se quedó aquí en la tierra? Porque Él ascendió a los cielos y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. La salvación también es futura. Mis hermanos, yo hoy necesito tanto a Cristo como lo que Él hizo hace 2000 años en una cruz, o alrededor de 2000 años en una cruz, porque no solamente Cristo murió en una cruz por nuestros pecados. Alguien puede pensar que eso es blasfemia. ¿Cómo que no? Si en la cruz Él dijo consumado es, sí. Pero mis hermanos, pregunta, ¿no enseña también la Biblia que Cristo hizo más que morir en una cruz? Pensemos en lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 5. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación. Ya fuimos salvos, pero todavía necesitamos ser salvos y estamos esperando la salvación futura, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Cristo no es solamente nuestro Salvador del pasado, es nuestro Salvador en el presente y es nuestro futuro Salvador. Es más, pienso que Hebreos 9:28 lo dice de manera perfecta. Así, también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Pero ¿qué dice? Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Vamos a decirlo de esta manera. Yo estuve muchas veces en muchas enseñanzas, sé que tú también, si has estado en un contexto de iglesia cristiana, donde la enseñanza se basaba en que Cristo regresa. ¿Y cuántos se encuentran hoy preparados? A ver, levanten la mano. ¿Sí? Si Cristo regresara, ¿cuántos se van con Él? Mis hermanos, perdón, pero pura manipulación. Yo quiero decirlo de esta manera. Si Cristo hoy regresara y nos diera 5 minutos más, oremos, porque Él es el que levanta al cansado. Y esperemos con anhelo su venida, porque Él no solamente fue nuestro Salvador, Él es nuestro Salvador. Y cuando Él regrese, regresa como nuestro Salvador, no como nuestro juez. Si en este momento, en 4 minutos, porque ya pasó uno, Cristo regresara, dediquemos estos 4 minutos a orar y a decirle, Señor, perdónanos. Señor, tú eres nuestro único y suficiente Salvador. Imaginémonos que somos el ladrón al lado de la cruz. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué nos diría Él? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿No es así? Entonces, mis hermanos, no sé si Cristo regresará en 1 minuto, o no sé si regresará en 1000 años o regresará esta semana, no lo sé. Pero ¿cómo no esperar con anhelo su venida cuando tú y yo entendemos que a pesar de nuestras debilidades, Él es el que se ofreció para siempre, para quitar nuestros pecados una sola vez y para siempre, para quitar nuestros pecados? Y Él va a regresar la segunda vez, ya no ocuparse de nuestros pecados, sino que Él viene a salvarnos y podemos esperarlo porque Él no solamente murió hace casi alrededor de 2000 años en una cruz, Él regresa como nuestro Salvador. Al que yo espero no es a mi juez, sino al mismo que hace alrededor de 2000 años murió en una cruz y vienes a salvarme, a librarme. Esto nos lleva al último punto y es la absolución del Señor, y esto me encanta. Tanto que vamos a dedicar una enseñanza completa más adelante con la ayuda de Dios en el versículo 16. Pero ¿por qué he querido usar la palabra absolución?
¿De dónde viene tanto esa palabra? ¿O alguien le recuerda algo esa palabra? ¿Quién es el que absuelve? Yo te absuelvo de tus pecados. ¿Quién dice esa palabra? El sacerdote en la Iglesia Católica. Terrible, mis hermanos. Terrible, pero a la vez. Estaba escuchando hace poco un católico que estaba diciendo algo muy interesante. Solo lo voy a mencionar, pero más adelante vamos a tener una enseñanza completa de esto. Y este hombre decía, hay algo que los católicos tenemos que los protestantes no. Y es la bendición de ir y confesar nuestros pecados y luego sentir ese alivio cuando el sacerdote nos dice, te absuelvo de tus pecados. Y este hombre decía, uno siente una paz. Yo pensaba en eso y decía, qué triste. Qué triste que nosotros, que sí sabemos quién es el que absuelve de pecados, a veces no tengamos esa paz. Yo no necesito que un sacerdote, humanamente hablando, yo no necesito venir a contarle mis pecados a Alex y que Alex me absuelva de mis pecados. La palabra de Dios enseña que Cristo es el que nos absuelve de nuestros pecados. Es más, se podría utilizar más bien la palabra remisión de pecados, que es bíblica. Mis hermanos, ¿cómo puede ser una vez más que si hoy llegara una persona por primera vez a este lugar, reconociendo que es un pecador, y nosotros le predicamos el evangelio y esa persona cree en Cristo, le decimos, eres salvo, Cristo perdonó tus pecados? Pero ¿cómo puede ser que si esta semana cometimos un error, ahora nosotros nos estemos echando al infierno y condenándonos? No estoy diciendo que ningún pecado esté bien, pero mis hermanos, ¿dónde está entonces el evangelio que hemos creído? No necesito confesarle este pecado a otra persona, pecador como yo. Pero ciertamente, mis hermanos, ¿qué nos recuerda la palabra de Dios? Retomemos cierta partecita del versículo 5, pero centrémonos más en la segunda parte, del versículo 15, volviendo a Santiago. Y el Señor hará que se recupere, el Señor levantará a esa persona en esa condición, pero dice, y si ha cometido pecados, ¿qué? Será perdonado. ¿Pero quién lo va a perdonar? El Señor. No soy yo el que te absuelvo de tus pecados. Mi hermano, ven y confiésame tus pecados y yo te absuelvo de tus pecados. No. Te recuerdo que tienes a alguien, y no cualquiera, al más grande de todos, que no solamente hace casi 2000 años murió en una cruz por ti. Él en este momento está a la diestra del Padre para absolverte, para remitir, para perdonar tus pecados. ¿No lo dice Romanos 8:34? Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie. A veces nos condenamos a nosotros mismos. O condenamos al otro porque cometió un error, una falla. Pero si tenemos el evangelio verdadero, ¿quién nos condenará? Nadie. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús murió por nosotros. ¿O no? ¿Pero solo murió? No, y resucitó por nosotros. El evangelio completó no solo la muerte en la cruz, es que Cristo también resucitó por nosotros. Pero no solo resucitó por nosotros, y está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. ¿Por quién? Por nosotros, e intercede por nosotros. De hecho, yo quiero reconocer que he cometido un error, y es fuerte. Y muchas veces he hablado que si algún día o el día que tengamos que ir a la presencia de Dios, tenemos un abogado a la diestra del Padre. ¿Y en qué está el error? Es que no es que es el día del juicio en que tenemos un abogado, es que hoy lo tenemos. Hoy. No tenemos que esperar al día del juicio para que Cristo interceda por nosotros. Más bien ese día Él nos va a presentar justos y perfectos, sin mancha y sin arruga, porque si hoy hemos pecado, hoy tenemos a un abogado a la diestra del Padre que intercede. Él no va a interceder, está intercediendo hoy por nosotros. A veces pienso que el catolicismo, que no lo entiende tan bien, pero parece que lo entiende mejor que nosotros. Mi hermano, si fuéramos católicos, si hubiésemos pecado y realmente estuviéramos arrepentidos, ¿qué haríamos? Correríamos al confesionario, le diríamos a un sacerdote lo que hicimos. ¿Qué haría el sacerdote? Nos absolvería de nuestros pecados, rezaríamos 3 Padres Nuestros y después podríamos comulgar. ¿Sí o no? No estoy diciendo que vayamos y hagamos eso. No necesitamos hacerlo, pero tenemos algo más grande. Es que no tenemos ni que rezar 3 Padres Nuestros ni 2 Ave Marías. Solamente reconocer nuestro pecado y recordar, o mejor, apelar a nuestro abogado en este momento. ¿Saben qué dice Cristo? Yo te absuelvo de tus pecados. Yo te perdono porque derramé mi sangre por ti, dice Cristo Jesús. Él está intercediendo, Hebreos 7:25. Por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él. ¿Y saben qué dice? Quien vive para siempre a fin de interceder con Dios a favor de ellos.
Cristo en este momento está a la diestra intercediendo, a la diestra del Padre intercediendo. No necesito otro hombre. No lo necesito. Todo cristiano puede en este momento, si lo está atormentando un pecado, si todavía le recuerdan sus pecados, es que estoy dudando de si soy salvo o no soy, pues corre a tu abogado. Hoy es el día de salvación. Hoy, mis hermanos, no sé cuántos débiles necesitan esa palabra. Mis hermanos, si no fuera por este Salvador que no solamente murió por mí, sino que intercede al Padre por mí, yo no podría estar en este momento frente a ustedes predicando porque estoy tan lleno de errores y fallas. Pero cuando viene esta palabra me recuerda que tengo un Salvador tan grande. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, pasaje tan famosísimo. Mis hermanos, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Dios no quiere que pequemos. Esta enseñanza no es para decirles que que puedes pecar, rezar y empatar. No lo malinterpretamos, no lo malinterpretemos. Más bien esta enseñanza es para que le pidamos a Dios que nos fortalezca en nuestra debilidad para no pecar. Pero, si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. No es que lo va a defender en este momento, es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. ¿Cuántos necesitamos esta palabra? Es más, en Salmos 103:12, antes de terminar con un par de pasajes, quiero recordar esa palabra. Ojalá no recordáramos más esa palabra. El salmista dice, llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. Mis hermanos, lo que yo quiero es que, y he orado a Dios por esto, que hoy salgamos de esta enseñanza sintiéndonos salvos, verdaderamente salvos por Cristo. Perdonados, con nuestros pecados remitidos, con nuestros pecados absueltos, no porque yo los esté absolviendo de los pecados, sino porque Cristo ha llevado nuestros pecados tan lejos como está el oriente del occidente. Necesitamos esta palabra, por eso la manera en que quiero terminar, un par de pasajes en el mismo capítulo, Lucas 15, 7, y luego vamos a ir a los versículos 21 al 24 y con eso termino. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. ¿Por qué dice de la misma manera? ¿Recuerdan qué es lo que dijo Cristo antes? ¿Por qué 99? Él puso una ilustración, una parábola. Un pastor que tiene 100 ovejas y se le perdió una. Se le perdió. Es una ilustración de un pecador, uno que estaba en el redil pero pecó. Todos somos descarriados porque todos hemos pecado. Descarriado no es el que se fue de la iglesia y no volvió porque tristemente no encontró en una congregación local alivio aun cuando estaba arrepentido de su pecado. Pero ¿saben qué hace él? Deja las 99. ¿Pero quién? Cristo. Iba a buscar la perdida. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y saben qué dice? Cuando una persona reconoce sus pecados, ¿saben qué ocurre en el cielo? Fiesta, mientras que a veces en la tierra, crítica, burla, señalamiento, condena. Triste, ¿no? Si un pecador está arrepentido y ha vuelto al redil, no importa, mi hermano, si llevabas 20 años en integridad, no es que esté bien que hayas fallado o que hayamos fallado, pero si caímos, estamos es para levantar al caído y recordarle que si estás arrepentido, si en el cielo hay fiesta, nosotros también deberíamos hacer fiesta. ¿O no? Es más, dentro del contexto, es que Cristo no solamente contó una parábola, después viene la parábola de la moneda perdida, pero quiero usar la última palabra, la parábola, porque es que la que más conocemos. ¿Cuál es la tercera parábola? La del hijo pródigo. No voy a recordarles la parábola del hijo pródigo porque todos nos la sabemos, la conocemos. Ese hijo sinvergüenza, como dicen muchos. Bueno, ciertamente lo era. Pero mis hermanos, estaba arrepentido. Estaba arrepentido. Es más, no se sentía digno. Regresó a la casa del padre y le iba a decir, Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Sin embargo, quiero llegar solo a la parte donde el hijo llegó. ¿Y qué le dijo en Lucas 21 al 24? Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Estaba arrepentido o no? ¿Qué había hecho ese muchacho? No, mis hermanos, para el judío lo más terrible. ¿Saben qué merecía este muchacho? La muerte. Literalmente, le merecía la muerte. Y este hijo regresa porque sabe que aunque merecía la muerte, él sabía que su padre era misericordioso. He pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Y antes de que el hijo siquiera le dijera, hazme como uno de tus jornaleros, ¿qué hizo el padre? Le dijo, bueno, mijo, es que lo que usted hizo, no,
yo no sé qué hacer con usted. ¿Será que no? Lo voy a dejar durmiendo. Bueno, lo voy a mandar para el granero a ver si de pronto este muchacho a ver si ha cambiado. A ver si va a hacer las cosas bien. Eso fue lo que le dijo el padre. Sin embargo, su padre ni siquiera le respondió nada al muchacho. Dijo a los sirvientes, y me encanta esta traducción, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Cuando a nosotros, y lo voy a hablar a título personal, a los ancianos de la iglesia, ha llegado una persona arrepentida, ¿qué hemos hecho? Hemos dicho rápido, vamos a vestirlo con la mejor túnica. Vamos a recordarle el vestido de justicia y santidad que tiene en Cristo Jesús. Consigan un anillo para sus dedos, y literalmente significaba autoridad, y sandalias para sus pies. O sea, despojémoslo de esos harapos, de esa piltrafa, y recordemos de la posición que tiene en casa del Padre. Eres hijo, eres acepto y tienes toda la complacencia del Padre. ¿Se lo merecía? No, pero este es el Evangelio. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. ¿No es eso lo que Cristo hizo por nosotros? Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Miren, mis hermanos, tendríamos que hacer una fiesta cuando un hermano ha reconocido su pecado. No quiera Dios que no seamos como el hermano mayor, que no quería entrar a la fiesta. Mis hermanos, estoy seguro que si nosotros hiciéramos eso con un pecador, y lo que digo, no el que viene de afuera, porque ahí sí todo el mundo estaría feliz, sino como un hermano que quizá cometió un error, pero está arrepentido, tendríamos muchos hermanos mayores que nos criticarían, nos tildarían de alcahuetes. ¿Y qué vamos a celebrar con esos que están alcahueteando el pecado? No es alcahuetear el pecado, pero mis hermanos, el hijo pródigo regresó a casa. Puede ser que el hijo pródigo esté hoy en casa, pero no se sienta aceptado, se sienta débil, frágil, sucio, miserable. Pero cuando entendemos, como es el título de esta enseñanza y de esta serie, debilidad en la palabra, o de esta miniserie dentro de Santiago, mis hermanos, necesitamos recordar que en la debilidad Dios nos hace fuertes, que somos ungidos con Cristo, que somos sacerdotes, santos, reyes, profetas, que, mis hermanos, somos aceptos, que Cristo es nuestro Salvador ayer, hoy y por los siglos, y que ese mismo Salvador que le predicamos a otros, necesitamos predicárnoslo a nosotros mismos todos los días, y principalmente si hemos fallado, que tenemos a uno que a la diestra del Padre nos absuelve de todos nuestros pecados. Cristo es el que nos fortalece en nuestras debilidades, al recordarnos por medio de los ancianos de la iglesia el Evangelio, que somos salvos por Él, que somos perdonados por Él, que somos perfeccionados por Él, que si hemos caído, por Él somos levantados. Pero quiera Dios que nos ayude a ser ancianos en una iglesia donde en lugar de aplastar, ayudamos en la debilidad. No sé cuántos necesiten esta palabra, pero yo la necesito. Démosle gracias a Dios y pidámosle que nos ayude a vivir esta verdad como iglesia local. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos que somos débiles y solamente tú eres grande y fuerte. Cristo, gracias porque tú viniste a esta tierra no solamente a morir por nuestros pecados, sino a traernos estas enseñanzas. Tú fuiste el que un día confrontaste a los que se creían mejores que los demás, a los religiosos, con estas parábolas. Con la parábola de la oveja perdida, con la parábola de la moneda perdida y con la parábola del hijo perdido. Aunque ciertamente parece que los dos hijos eran los que estaban perdidos. Pero gracias por recordarnos que eso somos nosotros, ovejas perdidas, monedas perdidas, hijos perdidos, pero que tú viniste para devolvernos a casa. Y qué maravilloso saber que tú eres el hermano mayor verdadero, que en la casa del Padre, tú en lugar de no querer entrar a la fiesta, tú fuiste el que saliste de la casa del Padre a venir a buscar a estos pródigos, a venirnos a buscar en el peor de los lodos. Estábamos peor que el hijo pródigo, pero tú siendo el hermano mayor te vestiste como uno de nosotros, te despojaste de tu riqueza, de tu trono, de tu gloria, renunciaste a tus privilegios divinos y en la humilde condición de un esclavo viniste a rescatar a estos hermanos perdidos para llevarnos de vuelta a casa del Padre. Y tú eres el que nos viste con tu justicia. Tú eres el que nos vistes con tu santidad. Tú, el ungido de los ungidos, el más grande de todos, nos unges a nosotros con tu espíritu, con tu palabra, con tu verdad.
y aún nos das una posición, nos permites hasta estar frente a tu iglesia y enseñar a aquellos que nos permites ser ancianos de tu iglesia. Ayúdanos a tener ese mismo carácter y de esa misma manera fortalecer a la iglesia, fortalecer al débil, al cansado, sabiendo que al final tú eres el que haces toda la obra. Señor, ayúdanos a ser de aquellos que levantan y no de los que aplaustan. Ayúdanos a ser de aquellos que perdonan, no que guardan rencor, porque tú nos has perdonado nuestro más grande pecado. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia, una familia unida y que en lugar de criticar y señalar al débil podamos extender la mano y recordar que tú eres el que nos sostienes a todos en tus manos y de que tus manos nadie nos puede arrebatar. Ayúdanos a ser una iglesia que entiende la debilidad que tú nos enseñas en tu palabra, pero que a la vez entiende que tú eres el que fortaleces. Ayúdanos a vivir en esa fortaleza, aún en medio de nuestra debilidad. Te lo pedimos, no en nuestros méritos, porque no hay nada en nosotros, sino en los méritos de tu amado Hijo Jesucristo, en el poder de tu Espíritu, conforme a la verdad de tu palabra. Amén y amén.